Listo. Vamos a dar un minutito para que se conecte. Y ahorita comenzamos, ¿sale? Y de hecho se está conectando, así que vamos a esperar a que el internet nos haga favor de que se conecte. Parece que ya está. Ya vamos a dar un minutito y ahorita que esté lista, a ver si alguien más quiere ingresar con nosotros. Pues ya entramos. Así que ahí estamos todos. Y bueno, pues vamos a empezar a trabajar. Voy a compartir la pantalla, así que aquí está. Y bueno, pues vamos a comenzar. El día de hoy vamos a ver lo que se conoce como la administración de los inventarios, que prácticamente con esto cerramos el temario, y era desde ahí, obviamente, que estamos hablando de nuestro tema número 6, último de esta materia, y de alguna otra manera, bueno, pues con eso cerramos el bloque de las consideraciones para producir, para desarrollar, para instalar una instalación, ¿no? Y bueno, se hace llamar la administración de los inventarios, donde vamos a hacer un recorrido acerca de los diferentes inventarios que tienen una relación directa o un poco indirecta con la administración de la producción, ¿no? Y que por lo tanto, bueno, pues vamos a revisar. Y en ese sentido, vamos a hablar de primero lo que es el concepto de los inventarios, como es lo más correcto, y decimos que el inventario es el stock, ¿no? Y el stock es pues, lo que tenemos en el espacio físico designado para el inventario. Y es el stock de productos que tienen y que planean vender a través de tu negocio. Vender o transformar, porque aquí tenemos de dos formas, ¿no? Si somos una empresa que se dedica a revender productos, bueno, pues nuestro almacén, nuestro stock tendrá que ver con pues los productos ya terminados que nosotros tenemos, ¿no? Y después vamos a tener este y después vamos a tener pues las materias primas que también serían necesarias para la producción de nuestros diferentes productos. Entonces, la administración de inventarios es el proceso de seguimiento y almacenamiento de productos para satisfacer la demanda de los clientes en forma rápida y eficiente, ¿no? Porque eso desde el punto de vista de las empresas que, repito, venden productos ya terminados, pero habrá otras que tienen otras características. Y en ese sentido, pues vamos a hablar de los tipos de inventario que nosotros conocemos y tenemos pues, o que tiene una relación directa con la administración de la producción. Y primero que nada tenemos los tipos de inventario del periodo, en función del periodo fiscal, ¿no? Que tiene que ver obviamente con la comercialización de productos o la adquisición de materias primas para transformarlas en producto. Y dentro de esta clasificación se subdivide en dos, lo que es desde el punto de vista fiscal, el inventario inicial, ¿no? Que tenemos que hacer al principio de año, donde se efectúa al inicio del periodo contable y antes de que se obtenga el stock adicional, ¿no? Normalmente se hace en las primeras semanas de enero y se lleva a cabo en la empresa, ¿no? Acerca de todo lo que tenemos. Luego tenemos el inventario final que se realiza al cierre del ejercicio económico, al final de cada año económico, ¿no? Que sería al final de
diciembre. Entonces, el principio de año tenemos, bueno, al cierre de año tenemos un inventario y al inicio del año tenemos un inventario. Esto con la consideración de que sepamos qué es lo que tienen para que se haga la respectiva pago de impuestos o para que estemos listos y sepamos que no estamos haciendo mal uso de las mercancías que nosotros tenemos y que no estamos lavando pues dinero, ¿no? De que es realmente para que eso nos sirve el inventario fiscal. Luego tenemos los tipos de inventarios en función de su periodicidad, ¿no? En función de su periodo. Y si tenemos en cuenta la segunda categoría, la periodicidad puede ser, podemos hacer inventarios de manera anual, ¿no? Que esto es lo más normal y lo más cotidiano, que hagamos normalmente el inventario final, que para dar el cierre, los inventarios periódicos en aquellas empresas que tienen gran movimiento de mercancías, tipo Walmart, Soriana, Chedraui, el FAMSA, no, el FAMSA ya no existe, el Coppel, perdón, el Coppel, Electra, ellos tienen un gran movimiento de mercancías y por lo tanto sus inventarios deben ser periódicos, ¿no? Porque si habrá mercancías que no salieron, que no van a salir y que alguien diga, bueno, pues a lo mejor era un juego de cuchillos y la primera semana se llevan un cuchillo y la segunda semana se llevan un tenedor, hasta conseguir el total de cuchillos y tenedores que estaban en la caja, ¿no? Que eso es muy común. eh, y que por razones de contabilidad ya se perdieron en el tiempo, ya no están disponibles, ya están incluso deshabilitados del sistema, ¿no? Luego vienen los inventarios cíclicos, que se tratan de conteos regulares distribuidos durante el año, ¿no? A diferencia del anterior, se centran en una referencia concreta, en aquellas mercancías, en aquellos productos que sí estemos considerando seriamente, seriamente decir, oye, ¿sabes qué? Que esta mercancía es muy valiosa y por lo tanto la tenemos que cuidar, ¿no? Y a partir de ahí sí tendríamos que hacer inventarios cíclicos. Luego tenemos lo que son los inventarios permanentes, que se centran en la cantidad de mercancías que tenemos en el stock real disponible a través de un registro constante de entradas y salidas de mercancía. Repito, en aquellas empresas donde los movimientos de mercancías son brutales, ¿no? Por ahí se decía que Walmart en un día normal, un día de viernes, de lunes a viernes, vendía por ahí de 2 millones de pesos, ¿no? Y en fin de semana vendía hasta 5 millones de pesos. Imagínense la cantidad de mercancías que se tienen que registrar para corroborar, por un lado, los 5 millones de pesos contra el total de mercancías. Y entonces ahí se tienen que hacer inventarios permanentes, 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 permanentes. Para lo que no salió, sacar una oferta. Para lo que acaba de llegar, sacarlo con el precio más alto. Para lo que tiene un precio fijo, pues contarlo y verificar que esté en existencia, ¿no? Entonces, esos inventarios son pues, prácticamente permanentes. Aunque hoy tenemos las automatizaciones con las cuales los procesos de inventario pues sí han cambiado. Luego tenemos los tipos de inventario en función de la forma, ¿no? Y aquí en función de la forma tenemos los inventarios de materias primas para las empresas que transforman las materias primas en productos y que cuentan los suministros de una compañía y que luego serán procesados para el desarrollo de un bien final, ¿no? Aquí, por ejemplo, si hablamos de armado, los clavos no se pueden contar, ¿no? A lo mejor vamos a hacer un mueble de madera y no podemos contar el número de clavos, el número de pijas, en fin, pero lo que sí podemos hacer es pesarlos y a través del peso nosotros los inventaríamos. Por ejemplo, ¿no? El pegamento, no podemos, no podemos decir cuánto pegamento le tenemos que echar porque es difícil estructurarlo en una cantidad, pero sí podemos determinar cuántos litros se lleva en tal unidades, ¿no? Y eso nos ayuda mucho para poder pues, tenerlo bien controlado. Luego tienen los productos en proceso de fabricación, los inventarios de productos en proceso. Estos son productos que se arman por piezas como Legos y que se tienen que analizar para que, repito, la gente que los produce no se los robe, ¿no? Porque a lo mejor, no sé si han visto los muebles que venden en IKEA, que los venden ya en una caja y tú al final llegas y los armas. Y la caja pues es bastante comprimida. Entonces, en las empresas no falta quien diga, oye, ya sabes que me voy a llevar la base.
oye, me voy a llevar el costado derecho, oye, me voy a llevar el costado izquierdo, ahora me voy a llevar los tornillos. Y ya de repente de un mes, 2 meses, pues ya tiene ahí su mesita de computadora o su buró o el aparato que se haya armado, ¿no? Entonces, por eso es necesario tener un inventario de producción en proceso, para que si entraron 20 piezas en el inventario de materias primas, en el inventario de producción en proceso haya 20 piezas, ¿no? Y con eso no haya, pues, problema, ¿no? Luego vamos a tener lo que es los inventarios de productos terminados, que son todos los recursos que dispone de una empresa para poder vender al cliente. Esto es ya el producto final, que también se debe inventariar antes de que salga a venta, ¿no? Y en años antiguos, en los noventas, este, pues la gente, por ejemplo, todo lo que es yogures, bebidas, quesos, cervezas, refresco, todo, ese tipo de existencias que son muy voluminosas, muchachos, se robaban cantidades inmensas, ¿no? Inmensas, 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 porque no había buenos controles de inventario. Ahora eso pues ya no pasa, ¿no? Ya es muy difícil que un empleado se robe cantidades inmensas. Puede ser que sí tome, ¿no? Algunas unidades, pero no como antes, ¿no? Que, por ejemplo, había empresas, no, obviamente los que son muy jóvenes no la conocen. En México hay una empresa que se llamaba Boreal de leche, no, la empresa quebró por robo, y no robo externo, sino robo interno, ¿no? Porque se robaban camiones, ¿no? Resulta que se roban camiones, pero bueno, pues así eran los inventarios en aquella antigüedad. Hoy ya no pasa, ¿no? Afortunadamente ya no pasa. Eh, Luego tenemos los tipos de inventario en función del uso final. Y tenemos los inventarios en tránsito, que se trata de un conteo de las mercancías que están en camino al almacén o que están en proceso de envío hacia los proveedores. Y es importante verificar dónde están, ¿no? Porque desafortunadamente en México tenemos, y pues en el mundo también, ¿no? Tenemos robos en tránsito, ¿no? En las carreteras se roban los trailers y y nosotros a lo mejor si no tenemos el seguimiento, podemos decir que ya llegó, ¿no? Y la verdad es que no, o que está en tal parte del recorrido que le toca, y tal vez no. Entonces, por eso es importante un inventario en tránsito, que, repito, se trata de un conteo de las mercancías que están en camino al almacén o que están en proceso de envío hacia los proveedores, ¿no? En cualquiera de los dos casos se tienen que verificar. Inventarios de seguridad, que son los productos que la empresa tiene fabricados de más para solventar posibles fallos o pérdidas. Sí, obviamente, por ejemplo, el iPhone 15 ha tenido problemas de batería, y entonces la gente va y dice, ¿sabes qué? Por políticas de Apple, pues te lo cambian, ¿no? O te regresan tu dinero. Y entonces ahí necesitamos un inventario de seguridad, porque ya, o sea, obviamente ellos ya tenían muy previsto que el celular se calentaba o que el celular le duraba muy poco la batería, y que por lo tanto, pues esto iba a traer consecuencias de cambios, y entonces por ahí tenemos inventarios de seguridad. Por ejemplo, con la industria mueblera también tiene los inventarios de seguridad, porque, bueno, pues en el proceso de llevar los muebles a los destinos, algunos pueden sufrir pues desperfectos, y donde la gente diga, ¿sabes qué? No lo quiero. E incluso dentro de garantía, por ejemplo, los equipos electrónicos tienen una garantía de un año. En ese proceso, pues se le pasa algo que, no, que esté imputable a las garantías, y entonces te lo cambian, ¿no? Entonces, por eso hay inventarios de seguridad. Luego tenemos los inventarios de previsión, que son recopila las referencias almacenadas con el objeto de satisfacer necesidades futuras de los proveedores, ¿no? En relación a que pues tengamos ahí unidades que no están bien contabilizadas y que las debemos de ingresar al sistema. Luego, inventarios de desacoplamiento. Se emplean para diferenciar el inventario requerido por dos procesos distintos de fabricación, los cuales funcionan con, obviamente, tasas de producción diferentes. Estos ya son más específicos y tienen que ver con cómo estamos manejando la producción y qué tanto nos debemos tomar en cuenta para procesos futuros. Dejamos los tipos de inventario y nos vamos a centrar en lo que son la importancia de los sistemas de materiales, que tienen que ver con, pues, el desarrollo de procesos productivos, porque sin los materiales,
pues no podemos producir absolutamente nada. Y decimos que una clave importante dentro de la cadena de suministros son los sistemas de manejo de materiales, ya que permiten transportar y organizar grandes volúmenes de materiales en forma obviamente rápida y a través de procesos dentro de la planta de manufactura, almacenamiento o distribución. Entonces, es importante que yo como empresa cree un sistema de suministro de materiales que sea lo suficientemente eficiente para que yo no tenga problemas a la hora de mover las mercancías, a la hora de transformar las mercancías o a la hora de almacenar las mercancías transformadas. Y los sistemas tradicionales de manejo de materiales se encuentran limitados en cuanto a la diversidad de distintos códigos que pueden manejar y su flexibilidad para adaptarse en situaciones de estrés o en situaciones de mucho movimiento de la empresa o en situaciones donde hay baja de producción. Y esto es normal, ¿no? No estábamos tan automatizados en los 90s, en los 80s, y hacíamos pues prácticamente todo manual. Yo siempre les digo, es muy difícil imaginarse las empresas sin internet, sin computadoras, pero hubo un tiempo que así existieron, ¿no? Y todo se tenía que hacer a mano. En muchas ocasiones los proyectos de adecuación para agregar nuevos productos involucran modificaciones tediosas al hardware y al software, obviamente al que esté manejando el manejo de los inventarios, eh, las cuales se traducen en un alto costo. Se traducían. Todavía hay empresas que les cuesta mucho trabajo, pero cada vez tenemos menos problemas de costo en ese sentido. Cada vez los sistemas son mucho más eficientes y mucho más rigurosos en cuanto al precio, ¿no? De utilización y cada vez más son más fáciles de usar, ¿no? O sea, la tecnología en ese sentido ha avanzado mucho. Por lo tanto, las nuevas tecnologías en manejo de materiales, donde se logran integrar pues, la robótica y la inteligencia artificial y los sistemas de visión avanzada, nos permiten dar los siguientes pasos en modificación de inventarios, ¿no? O manejo de inventarios, logrando una gran flexibilidad con sistemas que son capaces de manejar casi ilimitada variedad de distintos productos, ¿no? Hay plantas, por ejemplo, las plantas de Amazon realmente son muy impresionantes, ¿no? Incluso hay una planta en Europa que es totalmente robótica, no le mete nadie mano, ¿no? Y los robots almacenan la mercancía prácticamente las 24 horas del día. Por eso les digo que ya es muy difícil que la gente haga pues mal uso de los sistemas, ¿no? De los sistemas de compra o de los sistemas de manejo de materiales. Para un buen manejo de materiales, fíjense, vamos avanzando, tenemos los inventarios, tenemos los materiales y luego vamos con las compras, elementos no de producción, pero sí complementarios a la producción. Y en ese sentido, bueno, pues nosotros tenemos que ir desarrollando diferentes procesos como lo son el bien conocido flujo de compras. Y el flujo de compras es un esquema general que nosotros utilizamos para dar idea de cómo crear un sistema de compras, donde el flujo de compras inicia con el proceso normal de compras, donde alguien le dice al departamento de compras, oye, necesito tal material con una solicitud. Una vez que hay la solicitud por escrito y especificada de qué materiales se van a comprar, pasamos a la adquisición, donde el comprador va a establecer el mejor precio, la mejor entrega o el mejor volumen, ¿no? Esto se entrega al jefe de área para que le dé el visto bueno de qué es lo que se va a comprar y te diga, ¿sabes qué? Sí, todo esto entra dentro de lo que yo te estoy solicitando. El comprador hace el pedido, el proveedor hace el envío y ahí termina el proceso normal de compras. Luego tenemos otro tipo de compras más especializadas, como la compra de activos, ¿no? De activos fijos, que ya son compras más especializadas, donde aparte del jefe de área, tiene que involucrarse el jefe de contabilidad, porque obviamente debe registrar la maquinaria, el transporte, el equipo de cómputo o aquellos elementos o terrenos que se vayan a incorporar a los activos de la empresa, ¿no? Y ahí se hace el proceso normal de compras. En general, nosotros nos quedamos con el primero, el proceso normal de compras, porque el segundo es mucho más específico y no es tan cotidiano. Por lo tanto, el sistema de compras o aprovisionamiento, que también se le llama así en algunos lugares y algunos países, tiene que establecer los siguientes elementos.
comprender la estructura de la empresa y cuándo necesitamos esas mercancías, ¿no? Las políticas de compra, porque no puedo comprar así porque yo creo que es la mejor compra, no lo puedo hacer, tendría que estar sujeto a ciertas normatividades. El plan de la organización, cuándo debo comprar, cómo debo comprar y bajo qué características debo comprar. Y el conjunto de métodos y procedimientos de la empresa dirigidos a asegurar el suministro. En este caso, por ejemplo, le puse de hoteles, ¿no? Que están ahorita de moda, ¿no? Por la situación que ya sabemos de materias primas, servicios con flujo de adecuado y continuo y de manera satisfactoria que se necesiten. Tomé el ejemplo de los hoteles porque realmente los hoteles en máxima capacidad, si ustedes pudieran ver el sistema de compras tan perfecto que han hecho, ¿no? Y que está obviamente estandarizado, quedarían así como maravillados, ¿no? Sobre todo si son apasionados de la administración, en ver cómo todo el proceso de compras trabaja como un reloj bien aceitado para que en el 99% de ocupación, nadie sienta, tanto trabajadores como visitantes, nadie sienta que hace falta algo o que no están las cosas como ellos las pretendían, ¿no? Y entonces hay todo un movimiento muy, muy bien estructurado. Luego tenemos la clasificación de importaciones de los costos de inventario. Y aquí vamos a hablar, pues obviamente, básicamente de los costos y cómo se manejan. Por lo tanto, los costos de producción pueden dividirse en dos grandes categorías: los costos directos o, o variables, que son proporcionales a la producción. Más producción, menos costo; menos producción, más costo; más calidad en la producción, pero menos producción, más costo; menos calidad y más producción, menos costo. Y así podemos jugar a partir del producto que nosotros tengamos. Y tenemos luego, en segundo lugar, los costos indirectos, también llamados fijos, que son independientes de la producción, como los impuestos que paga el edificio, ¿no? Y entonces ahí, o el salario del gerente de producción es un costo fijo, o el de o el de mi secretaria. No tengo secretaria, pero así le quise hacer, ¿eh? No se crean. Los costos directos son aquellos que están vinculados directamente con la producción y con el producto. A estos costos se le asigna un valor exclusivo acorde a la actividad económica de la empresa. Son fácilmente identificables de manera directa en los productos finales. Sí, porque tenemos la materia prima, la mano de obra y los gastos indirectos. Los costos directos repercuten directamente sobre el precio final del producto, ya que están relacionados con la producción de la organización. Y entonces sobre estos debemos trabajar mucho para hacerlos lo más comprimido posible para que el precio de fabricación sea más bajo y el precio de venta pueda ser variable, ¿no? O sea, ya podemos producir a lo mejor un producto en 3 pesos y nosotros venderlo a lo mejor en 15 pesos y el vendedor final venderlo en 30, ¿no? Porque así funciona. Y dentro de los tipos de costos directos tenemos, como les decía, la materia prima, que es con la que vamos a producir el producto; la mano de obra, que es la gente que entra directamente a transformar la materia prima con sus manos, ¿no? Y los costos adicionales. Aquí entran los costos de transporte, amortización de la maquinaria, comisiones de vendedores, envases, embalajes u otros, ¿no? Y aquí, bueno, pues son costos adicionales que tampoco podemos evitar, pero que, bueno, los tenemos muy bien considerados. Los costos variables son aquellos costos que pueden variar dependiendo de la cantidad de bienes y servicios que una empresa produce. Mientras más produzca, en teoría y bajo ciertas reglas, serán más bajos los costos, ¿no? Bajo ciertas reglas, incluso bajo ciertas reglas económicas. Esto significa que cuanto mayor sea el volumen de producción, mayor será el valor del costo variable, en teoría, ¿no? Y luego tenemos lo que nosotros consideramos la segunda clasificación grande, como son los costos variables. Estos no dependen del tiempo, están fuera de ese rango, son proporcionales a la actividad de la empresa, obviamente, pueden controlarse a corto plazo y están regulados por la gerencia de la empresa y son fundamentales para el cálculo del punto de equilibrio en términos de la producción total de una empresa. Y dentro de los tipos de costos variables tenemos a los costos variables proporcionales. Estos costos variables proporcionales
están estrictamente relacionados con la actividad de la empresa y varían según el volumen de producción, ¿no? Y los costos variables progresivos, que aumentan según lo producido. Por ejemplo, cuántas horas se lleva un producto en estar listo. Más se le pagará a los empleados por ese tiempo, obviamente, sobre todo cuando tenemos que pagar horas extras. Por eso es que las empresas se niegan a pagar horas extras, porque de alguna manera tienen que hacer el ajuste con el costo, ¿no? Y eso pues no les hace pues trabajar más. Luego tenemos los costos variables regresivos. Recuerden que los números 2 eran progresivos y los regresivos son costos que dependen del nivel de producción que se mantiene y es proporcional, ¿no? Para algunos productos es proporcional porque normalmente siempre se vende lo mismo y ahí, bueno, pues los costos dependen del nivel de producción. Si bajan o suben, tendrán que ser progresivos o regresivos, ¿no? Que eso normalmente tampoco a las empresas les gusta porque no pueden calcular correctamente ni hacer pronósticos adecuados y los presupuestos pues ahí les cambian. Y para calcular los costos variables es indispensable tener en cuenta que existen costos variables totales y costos variables unitarios. Y bueno, pues cada uno tendrá su diferente variable. Uy. Luego tenemos los modelos para el control de los inventarios. Y dentro de los modelos para el control de los inventarios, decimos que el control de los inventarios es un sistema que permite que una empresa gestione la existencia de almacenes, ¿no? Que los almacenes son básicos en el desarrollo de los inventarios, y de esta forma, además de saber qué tienes, también lo podemos identificar cuáles productos deben moverse más rápido, cuáles son los que escasean y cómo debe ser su rotación, en cuáles invierten más recursos para su correcto almacenamiento y cuáles no. Y aquí dependerá de lo que nosotros nos dediquemos para determinar o por responder estas preguntas. El primer método de el control de los inventarios es el método ABC. Y este método consiste en calificar tus mercancías según la cantidad y el valor que representan, que se ajusten a estas categorías. Por ejemplo, el artículo A representa el 20% del inventario y aunque tiene una baja frecuencia de ventas, representa el 80% del valor. Fíjense. El artículo B son el 40% total y corresponde el 15% del valor, mientras que su frecuencia de ventas es moderada. Y ahí tenemos 3 artículos. Y luego vamos a el artículo C, que son partes del resto del 40% y también los menos costosos del inventario, con apenas el 5% de su valor. Y entonces yo aquí les preguntaría, y esto lo pueden realizar ya en su casa, bueno, ya más tranquilos, no en el modelo de clase porque no nos da tiempo, ¿qué elemento llevaría más importancia? ¿No? ¿A partir de qué circunstancias? Y ahí los vamos catalogando bajo este artículo es categoría A, este artículo es categoría B. Luego tenemos el método que muy conocido, ya poco utilizado por la sistematización, que es el método PEPS, también conocido que, bueno, pues funciona al identificar los primeros artículos que ingresan al inventario para que sean los primeros en venderse. Esto es, lo primero que entra es lo primero que sale, ¿no? Y aquí, Eso lo vimos en, profe, sí, no me acuerdo en qué materia y eran primeras entradas, primeras primeras salidas. salidas, claro, claro, claro. Es un método de inventarios. ¿En qué utilizamos este método? Lo primero que entra es lo primero que sale. Hay diferentes y hay variados ejemplos. Por ejemplo, si tenemos una inflación acelerada, lo primero que compramos es lo primero que sacamos, ¿no? Porque si no, va a tener un precio muy escandaloso, ¿no? O sea, muy alto y a lo mejor nadie lo quiere comprar, ¿no? Lo primero que entra es lo primero que sale, ¿no? Si tenemos cierto tipo de mercancías que se mueven rápidamente,
pues entonces le damos prioridad desde el punto de vista de nuestro negocio, ¿no? Por ejemplo, Walmart ahorita, ¿qué quiere sacar primero? ¿Lo que viene para Reyes o lo que viene para Navidad? Lo de Navidad. Lo de Navidad, lo primero que entra es lo primero que sale, ¿no? Pero ya va preparándose para sacar lo de Día de Reyes, ¿no? Entonces, así funciona el PEPS. Luego tenemos también, ya lo debieron de haber visto, lo que es el método WEPS, ¿no? Por un lado, decimos que en el método PEPS lo primero que entra es lo primero que sale, pero en el método WEPS decimos que, a diferencia del PEPS, se vende primero los artículos más recientes y el último en ingresar. Es ideal para empresas que no tienen un inventario muy grande ni artículos con fechas de caducidad. Una de sus ventajas es que los costos de los productos que se venden reflejan el costo más reciente. Y ahí vamos. En el PEPS, lo primero que entra es lo primero que sale. En el WEPS, lo último que entra es lo primero que sale, ¿no? Y cuando nosotros lo escuchamos por primera vez, pues sí nos quedamos así como que, ¿cómo? ¿Cuál? ¿Qué? ¿Qué es lo primero que sale? Pues y aquí dependerá del producto, ¿no? Lo último que entra es lo primero que sale. Y la recomendación que se nos da, es que es ideal para empresas que no tienen un inventario muy grande, ni artículos con fechas de caducidad, ¿no? Que mi artículo puede pasar 5 o 10 años sin ningún problema. Nada más que, ojo, si es un artículo tecnológico, ahí las cosas cambian, porque entra el factor de la obsolescencia, de que sea obsoleto o que simplemente sea viejo. Por ejemplo, si ustedes pudieran comprar un Galaxy S24, bueno, 23, que estamos en el 23, en lugar de un S21, normalmente el público va a decidir por comprar el teléfono actual y no el teléfono de hace 2 años, ¿no? Porque lo consideran viejo. Aunque sea uno de los equipos, aunque su funcionamiento y su desempeño sea muy, muy alto, superior a los teléfonos de gamas inferiores, ¿no? Pero la gente así piensa, por lo tanto, los elementos tecnológicos no deberían entrar en los métodos web. Y luego tenemos el método del precio ponderado, ¿no? Que en lugar de tomar el precio más bajo, se basa en un promedio, sin importar la fecha de entrada o de salida. Y tiene una fórmula muy sencilla. Se multiplica cada precio por el número de unidades que tiene ese precio. Y luego ese resultado se suma y se divide entre la suma total de unidades. Y esto se repite con cada lote, ¿no? Y eso nos da el precio ponderado, ¿no? A partir del precio que nosotros pagamos por él. Por eso es que hay productos que normalmente se mantienen prácticamente estables durante todo el año. Y eso sería todo por mi parte, muchachos. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, algo que quieran agregar. Con mucho gusto yo los escucho. No, profe, muchas gracias. Bueno, pues entonces los dejo descansar de mi presencia y nos vemos el próximo sábado, ya solamente con la materia de mercantil, y esta le damos por término y por cierre. Espero les haya agradado y nos vemos el próximo sábado. Cuídense mucho, muchachos. Gracias, profe. Hasta luego.